I have never claimed to be a prophet, Nunca he reclamado ser un profeta, but I'm one of God's many watchmen, pero soy uno de esos vigilantes que hay, and I have to preach as a watchman. y como vigilante me gusta predicar. That's why I preach a prophetic message, Por eso predico mensajes proféticos and I want to preach a prophetic message to you. y quiero predicarles un mensaje profético a ustedes. This is about the great final apostasy. Esto es la última apostasía final. Jesus, come. Jesús, ven, Open your word to us by your Spirit. abre tu palabra a nosotros por tu espíritu. We're here to hear your word. Estamos aquí para escucharte. We didn't come to hear a man No vinimos a escuchar a un hombre or men. o hombres. We came to hear your voice. Vinimos a escuchar tu voz. So speak once again to us. Háblanos una vez más. We open our hearts Abrimos nuestros corazones in Christ's name. en el nombre de Cristo. Amen. Amén. I'll be preaching to you from the 16th chapter of Ezekiel. Estaré hablando del capítulo 16 de Ezequiel. We will refer to a number of scriptures, Estaremos mencionando otros pasajes bíblicos, but let me set a background for you. pero quiero establecer el trasfondo primero. Do you love the word? ¿Amas tú la palabra? Do you love the word? ¿Amas la palabra? In the 16th chapter of Ezekiel, Capítulo 16 de Ezequiel, the prophet is talking about Israel. el profeta habla de Israel, But the Apostle Paul pero el apóstol Pablo said everything written in the Old Testament, dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento written as an example fue escrito como ejemplo and for our teaching, para nuestra enseñanza, who live at the end of the world. que vive en los últimos días. That's our time. Este es nuestro tiempo. This is a double prophecy. Es como una profética de efecto dual. It speaks to Israel Habla a Israel and their apostasy from God, y la apostasía de ellos, and it speaks to this generation, y habla también a esta generación, to the evangelical church, a la iglesia evangélica, to every church a cualquier iglesia on the face of the earth today. sobre la faz de la tierra hoy. And in this chapter, Y en este capítulo I won't read every verse, no voy a leer todos los versos, but I'll give you the background. pero te doy el trasfondo. Ezekiel said, God found you. Ezequiel dice, el Señor te encontró. He said, you were born and cast out into a desert. Tú fuiste echada fuera en el desierto. You were forsaken in your blood. Fuiste rechazada en tu propia sangre. You were abandoned. Nobody wanted you. Te abandonaron y nadie te quería. He said, nobody washed you in water. Nadie te lavó con agua. But God said, I saw you. Pero Dios dice, pero yo te vi. You were not really a people. Tú no eras un pueblo. Totally cut off from the world. Totalmente He cortado. said, now you are known, Ahora que estás conocida and you have not remembered how I found you in the beginning. y ahora se te olvida cómo fue que te encontré al principio. He said, now you play the harlot. Ahora estás jugando papel de ramera. Other loves have entered into your life. Hay otros amores que han entrado a tu vida. This is a picture Este es un retrato of the apostasy de la apostasía that is happening in churches around the world. que le están sucediendo a iglesias alrededor del mundo. You see, out of this root, Porque de la raíz de esto, out of this early call, del principio, del llamado primero, remember Jesus was a root in dry ground. y la Biblia dice que Jesús era como una raíz plantada, Out of this root grow a great plant. y de esa raíz nació una planta grande, Its branches reached out. y sus ramas se extendían. We call them denominations. Le podemos llamar denominaciones, We call them spiritual movements. le podemos llamar movimientos espirituales, We call them gatherings. le podemos llamar reuniones. And here's what the scripture says. Y aquí es lo que dice la Escritura. This church that I founded Y esta iglesia, la cual fundé, has forgotten its beginnings. se le ha olvidado sus principios. Think of the birth of the denominations. Piense en el nacimiento de una denominación. I have read the history of the founder of the Methodist Church. Yo he leído la historia de cómo se fundó la iglesia metodista. John Wesley.
Juan Wesley, great man of God, gran hombre de Dios, he founded the Methodist Church. él fundó la iglesia metodista. He used to get up at 5 o'clock in the morning Se levantaba a las 5 de la mañana, and preach to the miners on the way to their mines. le predicaba a los mineros camino a sus trabajos, They would stone him. lo apedreaban Many times they almost killed him. y en ocasiones hasta casi lo mataban. He suffered persecution. Sufrió persecuciones, But out of that persecution, pero de esa persecución out of that blood, y de esa sangre was born the Methodist Church. se fundó la iglesia metodista, The Pentecostal movement los movimiento pentecostal. was born in a little wooden church in Los Angeles. Se fundó en una iglesia pequeña en Los Ángeles. A small handful of whites and blacks Un puñado de hombres blancos y negros who prayed, que oraron, sought the face of God. buscaron el rostro de Dios. And out of that little beginning, Y de ese principio pequeño, sacrifice, sacrificio, poverty, pobreza, hunger for God, hambre de Dios. one after another, Pentecostal movement was born. Y de ahí un movimiento tras otro pentecostal comenzó a organizarse. The Assemblies of God, Las asambleas de Dios, Church of God, iglesia de Dios, the charismatic movement los movimientos carismáticos was born nacieron in that little church. en esa iglesia, A little church una iglesia pequeña where there was holiness preaching donde había un mensaje de santidad and there was such conviction of the Holy Spirit y había una convicción tal del Espíritu Santo that preachers from all over the world que predicadores del mundo entero would enter into the chapel, iban a esa capillita, not a word said, ni una palabra dicha, they would fall on their face se caían postrados en sus rostros, and cry out to God, comenzaban a clamar a Dios, many with hidden sins, muchos de ellos con pecados escondidos, and God exposed those sins y Dios exponía y descubría esos pecados without even preaching. sin una predicación. It was the presence of God. Era la presencia de Dios, It was the convicting power of the Holy Spirit. era el poder convicto del Espíritu Santo. And that was the beginning Y ese fue el principio of the Pentecostal movement. de los movimientos pentecostales. In the early days in America, En los días principios de América, preachers rode by horseback. los predicadores cabalgaban en caballos They had what they called camp meetings. y tenían estas reuniones en diferentes lugares rurales, They preached out in the open fields. predicaban al aire libre. All the churches were born out of that revival. Todas las iglesias nacieron de esos avivamientos, They preached with such conviction. predicaban con una convicción, They preached so powerful about the sins of the nation. predicaban con un poder sobre el pecado de una nación. People would faint. Gente se desmayaba People would cry out to God all night long. y clamaban a Dios toda una noche. They were poor, Eran pobres, but they knew God. pero conocían a Dios. It was the birth of the Pentecostal movement. Fue el nacimiento de los movimientos pentecostales. God says of all these denominations, Dios dice de todas estas denominaciones, I found you in your poverty. yo los encontré en sus pobrezas, I found you in your nakedness. yo los encontré en su desnudez I clothed you in a white robe. y yo les di vestiduras blancas. I blessed and I prospered you. Yo los bendije y los prosperé. Think of the movements now. Piensen los movimientos de hoy, The beautiful denominational headquarters. las oficinas de nuestras denominaciones hermosas, The influence around the world. la influencia alrededor del mundo. God said, you're not remembering Pero Dios dice, no se están recordando your beginnings. sus principios. Think of this country Piensen en este país and how so many of your movements were born. y cómo muchos de sus movimientos comenzaron. All of those praying men, Todos esos hombres de oración, mothers of Zion, mujeres de Sión, who knew how to fast and pray. que sabían ayunar y orar. Some of them were mocked and ridiculed. Muchos de ellos fueron burlados, They were very poor, y eran pobres, but they had a hunger for God. pero tenían hambre de Dios. But God said to these people, Pero Dios le dice a este pueblo, you did not remember the day of your youth, no se recuerdan de los días de su juventud, when you were naked and bare. cuando estabas desnuda y sin nada. You forgot that you were polluted in your own blood.
te olvidas de que estabas dañada y enferma en tu propia sangre. And here's the words of the prophet Ezekiel. Y estas son las palabras del profeta Ezequiel. You left me Me dejaste because you gave yourself to harlotry. porque te diste a la vida de ramera. You are now a wife Ahora eres mujer that commits adultery, que comete adulterio and you're turning to strange doctrines now. You're turning to strangers. y te estás tornando a extraños, extrañas doctrinas.